Bueno, chicos, a todos muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Quiero dar comienzo a la sesión del día de hoy con una pequeña información. Vamos a, digamos, a tener una hora de más en la materia de álgebra. Entonces, por favor, para que tengan muy en cuenta este nuevo dato, los martes nos vamos a conectar ya no a las 8 de la mañana, sino desde las 7 de la mañana, el día martes, vamos a estar conectados para iniciar la sesión de álgebra. Bueno, entonces vamos a desarrollar la sesión de álgebra los martes de 7 a 9 de la mañana y los jueves normalmente, ¿no? A las 8 de la mañana. Esa es una información que quería darles. Bueno, para el día de hoy lo que vamos a desarrollar es la corrección del quiz que ustedes hicieron en estos días. Entonces les pido por favor la colaboración y su participación, ya que es muy necesaria para el desarrollo de esta actividad. Bueno, entonces vamos a iniciar, por favor. El primer ejercicio nos decía aplique factor común y otros casos de factorización para poder simplificar esta expresión algebraica. Y teníamos en el numerador una expresión como esta. X al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Y en el denominador teníamos solo x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Teniendo esta expresión algebraica y obviamente guiándonos por lo que dice el enunciado que utilice factor común por agrupación de términos, ¿quién me puede decir dónde puedo utilizar la agrupación de términos? ¿En el numerador o en el denominador? En el numerador. En el numerador me dices, ¿cómo agruparías los términos? X, X, sí, abro paréntesis, pero la X negativa o positiva. negativa, O sea, la coges desde acá, ¿listo? ujú, ¿Y con cuál otra la agruparías? con X a la 2, pero solo queda X. O sea, su merced va a cogerlo así, ¿cierto? Con signo y todo. Sí, señor. Listo, entonces lo que vamos a hacer es eso. Voy a reorganizar. Entonces, su merced agrupa los dos primeros y agruparía los dos segundos, ¿cierto? Caballero. Sí, señor. Bueno, pues entonces si usted se nota, si yo agrupo los dos primeros no puedo encontrar ningún factor común. Y si agrupo los dos segundos yo le digo con signo y todo o sin signo. Con el signo negativo o sin el signo negativo. Con el signo. Con el signo, ¿sí? Entonces si lo coges con el signo aquí debería haber un más. ¿Cuál sería el factor común acá? X X factor común de qué? de menos X De menos X y uno. menos uno. Bien. Pero nótese, la manera en que usted agrupó los términos no me permite sacar ese factor común por agrupación de términos. Este paréntesis es totalmente diferente a ese paréntesis. O sea que de esa manera que su merced intentó agrupar, no era la correcta. ¿Alguna otra forma que se pueda agrupar esta expresión algebraica, por favor? Gracias, Carlos. Chicos, ¿alguna otra manera en la que ustedes podrían haber agrupado esta expresión algebraica?
No, señor. No lo agruparon de otra manera, es que hay muchas personas que tienen ese punto bien. Correcto. Profe, x a la 3 menos x a la 2 Muy con bien, menos x más 1. muy bien. Entonces, la primera agrupación es esta y la segunda agrupación me dicen que va a ser esta. Les pregunto, ¿meto el signo negativo o no lo meto en la segunda agrupación? No, profe. No es necesario. Entonces, si yo no meto ese signo negativo, ustedes saben que un signo negativo antes de un paréntesis me cambia los signos, ¿cierto? Entonces, noten, el primer término estaba negativo, lo voy a colocar positivo. Ahí quedó positivo, apenas coloqué el paréntesis. El segundo término estaba positivo, pero como hay un menos antes, lo coloco negativo. ¿Entendieron ese cambio, por favor? Listo. Entonces vamos a observar. ¿Cuál es el factor común del primer paréntesis? X a la 2. X al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado, factor común ¿de quién? X menos 1. Muy bien, X menos 1. Entonces, espérame. X al cuadrado, factor común de X menos 1. Y ya no tengo nada más. Y si notan que el otro paréntesis queda exactamente igual, o sea que ahí puedo aplicar factor común por agrupación de términos. ¿Cómo quedaría el numerador, chicos? ¿Cómo quedaría este numerador? Si saben, si vean, acá hay un paréntesis que dice x menos 1 y acá hay otro paréntesis que dice x menos 1. O sea que el factor común, ¿cuál es? X a la 2. El factor común, ¿cuál sería? X menos 1 y X x a la menos, 2 menos 1. muy bien, x menos 1 es el factor común. Y ahora, si yo le quito el x menos 1 a esta expresión, me queda x al cuadrado. Y si yo le quito el x menos 1 a este segundo paréntesis, pues como no me queda nada, colocamos un 1, ¿cierto? Y ahora observemos. Tengo cosas para cancelar tanto en el numerador como en el denominador. Señor. ¿Qué cosas debemos cancelar? X a la 2 menos 1. X a la 2 se cancela. En este x a la 2 menos 1. Y por ende, la solución nos daría x menos 1. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, por favor, con respecto a este ejercicio? Señor. Bueno, como veo que no están teniendo preguntas, pues entonces al finalizar la sesión vamos a sacar una hojita, o bueno, ahí en su cuaderno, y voy a abrir una pequeña asignación para que me suban un trabajo. Entonces vamos a ir al segundo ejercicio. El segundo ejercicio me dice lo siguiente. Me dice, teníamos A por X a la 4. Este era un poco más sencillo. Menos A sobre, este era, claro, bastante sencillo. 3x al cuadrado, tenemos en el denominador 3 por x al cuadrado más 3. Y en el otro teníamos 2x al cuadrado menos 2. Listo. Volvemos a iniciar de la misma forma, ¿cierto? Voy a trabajar en el numerador primero. En el numerador, ¿qué caso de factorización puedo yo hallar? Factor común. Factor común. ¿Cuál sería el factor común en el numerador? A.
La A, listo. La A, factor común de A. qué? X a la 4 menos 1. X a la X a 4 la... menos 1. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿puedo seguir sacándole a algún caso de factorización más al numerador o hasta ahí, digamos, terminaría? No, señor. No, no se le puede sacar ningún caso más de factorización. ¿Alguien tiene otra opinión, por favor? Diferencia de cuadrados. Muy bien, diferencia de cuadrados. ¿Cómo quedaría esa diferencia de cuadrados? X a la A, X a la 2, X a la 2 menos uno y el otro paréntesis. bueno, X a la 2 más 1. Muy bien. O sea, no es necesario colocar la A, pues porque la A ya está al principio, ¿listo? Y ahora les pregunto, ¿aquí podríamos aplicar otro caso de factorización o hasta ahí llegaríamos? Si se le puede al numerador hallarle otro caso de factorización o hasta ahí llegaría. Sí, por agrupación de términos. Por agrupación de términos, ¿cuál sería el factor común por agrupación de términos? No, no, señor. ¿Qué otro caso de factorización, digamos, después de saber que eso no los puedo utilizar? ¿Cuál de los casos de factorización puedo aplicar a alguno de estos tres factores que están en el numerador? Hasta ahí. ¿Quién me Ninguno. dice? Observen bien. Otra es diferencia cuadrada Muy bien. ¿A qué paréntesis? al X a la 2 menos 1. Muy bien. Entonces, este paréntesis, ¿cómo me quedaría en diferencia de cuadrados? X menos 1 Bien, y X más 1. muy bien. Listo. Entonces, ahí, si pueden observar ese tercer paréntesis, es una suma, no le puedo sacar diferencia de cuadrados. Y a esto, esta que está restándose, tampoco porque ya no tiene raíces cuadradas exactas. Esta aquí hay una suma y la letra solita, pues no le puedo hacer nada. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir al denominador. Y nos vamos a ir al primer paréntesis del denominador. ¿Qué caso de factorización le puedo aplicar al primer paréntesis del denominador? Factor común. ¿Cómo me quedaría ese factor común, Camilo? Profe, y en el 3. numerador no se puede también sacar diferencia de cuadrados de X a la 2 más 1. X a la 2 más 1, no porque tiene que ser una diferencia. Y una diferencia indica una resta, bueno. Ah, sí, ok. Listo. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría el factor común del primer paréntesis del denominador? Disculpa. 3. 3. Factor común Abro de... paréntesis. X a la 2 Bien. más 1. Perfecto. ¿Le podemos hallar algo más? No, señor. Al segundo paréntesis, ¿qué le puedo sacar yo? ¿Qué caso de factorización? Diferencia de cuadrados. No, porque el 2 no tiene raíz cuadrada exacta. Factor común. Factor común. Muy bien. Siempre tenemos que iniciar por factor común. ¿Cuál es el factor común ahí? 2. 2, factor común de... X a la 2 Sí. menos 1. Muy bien. Ahora sí les puedo preguntar. A esta partecita que voy a colorear aquí de café, ¿le puedo hallar otro factor, otro caso de factorización a esta expresión que tengo acá? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, muy bien. Entonces voy a colocarla acá. ¿Y cómo me quedaría esa diferencia de cuadrados para este segundo paréntesis? X menos 1 Bien, y x X menos más 1. 1. Perfecto. X más 1. Listo. ¿Puedo hallar algo más o hasta ahí llegaría este ejercicio? Hasta ahí llega. Listo. Ahora pues vámonos a cancelar términos. ¿Listo? Pues un segundito, por favor. Listo. Entonces voy a colocar esto acá y digo, la variable A
¿La puedo cancelar con algún término del denominador? No. Muy bien. No. X menos 1 Sí. Sí. y X más 1. También. Sí. Este paréntesis X al cuadrado más 1. También. También. También, listo. Entonces todo esto lo voy a cancelar con toda esa parte del denominador. Sin el 2, ¿cierto? Sí. Entonces, por consiguiente, la respuesta va a ser A sobre ¿quién? Sobre 6. Sobre 6. O sea, me quedaría 2 por 3, ¿cierto? Quedaría A sobre 2 por 3. Como, y 2 por 3, pues es 6, lo que ustedes dicen. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta, por favor, que tengan? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, dígame. ¿Por qué puedes quitar eso, profe, por favor? Porque quedó X a la 4 y se puso un 1 en vez de la A. ¿Por qué quedó aquí X a la 4 y se puso este 1? Sí, en vez de la A. Porque si estoy voy a sacar factor común aquí en esta primera parte. Entonces, si al primer término le quito la A, me queda solo la X al cuadrado, ¿cierto? Y si al segundo término le quito la A, pues no tengo nada. Cuando nosotros estamos trabajando en multiplicaciones, al momento de no quedar ningún valor, pues uno supone que hay un 1 imaginario, como si se estuvieran multiplicando por un 1 imaginario. ¿Cuánto es A por 1? Pues A, ¿no? Entonces no es necesario colocar ese 1. Pero al momento de sacar factor común, como no queda ningún valor ahí, pues lo que uno hace es colocar el número 1. ¿Listo? Sí, señor. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ayer un estudiante me dijo que aquí quedaba A sobre 32. ¿Sí? Porque pues quedó el 3 y el 2 en el denominador. Ustedes tienen claro por qué queda 6, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo. Porque tanto todo lo del numerador como todo lo del denominador en estos momentos se está multiplicando. ¿Listo? Por si alguna persona, digamos, como que no lo tiene clara. Entonces, lo que quede en el denominador siempre se va a multiplicar igualmente lo que quede en el numerador. ¿Listo? En este caso me quedó 3 y 2, entonces los multiplicamos y me da el 6. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Por favor. O continuamos. Bueno, vamos a desarrollar ese tercer ejercicio, pero pues este tercer ejercicio era de los más sencillos que ustedes podían encontrar pues en el quiz, porque era una simplificación de monomios, no era, digamos, algo más. Entonces teníamos 1495 por x a la 11, teníamos multiplicado por y a la 5, por w al cuadrado, por a y por b a la 10. ¿Listo? Y en el denominador teníamos 23 por x a la 13, por w a la 7, w a la 7, b a la 9, b a la 9, y al cubo y a al cuadrado. Entonces, y al cubo y a al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para desarrollar esta simplificación de monomios, pues nosotros tenemos que tener muy clara la propiedad de la potenciación donde dos variables se dividen. Entonces, en un primer momento les pregunto, ¿debo dividir primero las variables o primero los números? Primero los números. Primero los números. Si los números me dieran un resultado decimal, ¿es necesario colocar ese resultado decimal o dejo los números tal cual están? ¿Dejo los números? Muy bien, entonces cuando los resultados no les den un número entero, los dejan tal cual están, uno arriba y el otro abajo. Pero esta división da un número entero exacto. Sí, señor. ¿Cuánto da 1495 dividido 23?
65. 65, listo, muy bien. Ahora miremos. La variable x dividida entre la variable x. ¿Qué debo hacer cuando dos variables se están dividiendo? ¿Qué debo hacer con los Restar los exponentes? Se exponentes. restan los exponentes. El Muy resto. bien, muy bien. ¿Cómo quedaría la x entonces? X a la que. X menos 2. Menos 2. Entonces, un momento. Yo coloco aquí. X a la menos 2. ¿Todos tienen claro por qué es a la menos 2? Sí. Bueno, entonces, si algo. Siempre se coge el exponente del numerador y le restamos el del denominador. A 11 le quito 13, por eso me quedaría a la menos 2. ¿Listo? Ahora, la variable y. ¿Cómo quedaría la 2 variable y? positivo. B a la 2. A la 2 positivo, muy bien. Coloco aquí esto de verde. Y coloco aquí y a la 2, muy bien. ¿Cómo me quedaría la variable w? W menos 5. W elevado a la menos 5, muy bien. ¿Cómo me queda la variable a? A menos A 1. menos 1. A la menos 1, muy bien. ¿Y la variable b? B a la 1. B a la 1. ¿Y es necesario colocar ese 1 ahí arriba? No, señor. Se lo puedo colocar así, listo. Pero yo les he dicho a ustedes que no me pueden entregar exponentes negativos, ¿cierto? Sofía Romero, por favor, gracias. Sofía Romero, gracias. Yo pienso que si uno está tomando una sesión virtual, ese tipo de distractores no convendrían. Bueno, entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, entonces tengo aquí la fracción. Y coloco, entonces el número 65 iría arriba. La variable x, ¿quedaría en el numerador o en el denominador? Denominador. En el denominador la coloco como x a la menos 2. X a la 2. X a la 2. Ah, listo, lo coloco positivo, muy bien. X a la 2. La variable y, ¿numerador o denominador? Numerador. Denominador. En el denominador, No. en el numerador porque la potencia está positiva, ¿listo? Sí, señor, perdón, La, los confundo. la W Nominador. Denominador. en el denominador, listo. W a la 5. La A, Denominador. 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 perfecto. Y la B en el numerador, ¿cierto? Listo, chicos. Esa sería la solución a ese tercer punto que ustedes desarrollaron en el quiz. 65 por y al cuadrado por b, todo eso sobre x al cuadrado por w a la 5 por a. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno. Antes de pasar al siguiente punto, les voy a hacer una pregunta. Si yo tengo estos dos paréntesis y dice x más 1 y aquí me dice x menos 1 y me dicen que esto es igual a tener x al cuadrado menos 1. Yo les pregunto, si esto fuera un punto del quiz y les dijeran, diga si esto es falso o verdadero, ¿ustedes qué dirían? ¿Esto es falso o es verdadero? Falso. ¿Eso es falso? ¿Por qué? Verdadero. Por lo que ahí se está haciendo es caso de multiplicación y toca multiplicar el primero por los otros dos y así. Pero entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto es x por x?
X a la 2. La verdadero. Listo, entonces Es verdadero. vamos a hacerlo porque es que necesito aclararles una cosita. Entonces sería x al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es x por menos 1? Menos X. Menos x, muy bien. Ahora me voy a ir con el segundo término. ¿Cuánto es 1 por x? X. X. ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva, muy bien. ¿Y cuánto es 1 por menos 1? Menos 1. Menos 1. Uno. Muy bien, menos 1. Ahora, estos términos son semejantes, los puedo agrupar, ¿cierto? ¿Cuánto es menos x más x? 0. 0. Como es 0, entonces yo los puedo cancelar. O sea que si haciendo la multiplicación como como tú decías, llegamos al otro lado. Entonces les pregunto, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo los coloco así? Si yo en vez, o sea, les cambio el orden. Digo aquí más 1 y aquí digo x menos 1. Ahora, ¿el segundo renglón es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero también porque ustedes hacen la diferencia de cuadrados y llegan a esta parte, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, si esas dos cosas son verdaderos, yo puedo decir que esto es verdadero o es falso. Tengo esta y tengo 1 sobre... Yo puedo decir que ese segundo renglón que acabo de escribir ahí, que está sombreado, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Entonces, puede que un caso de factorización ustedes lo hayan llevado hasta este punto, pero la respuesta esté escrita de esta manera. ¿Me entienden? Puede que uno llegue a esta solución, pero la respuesta esté escrita de esta manera. O sea que cualquiera de las dos soluciones va a ser equivalente, o sea, va a ser correcta. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en el ejercicio que vamos a desarrollar a continuación, pues la respuesta que yo coloqué fue una respuesta sin desarrollar, por decirlo así, sin resolver esa diferencia de cuadrados. Y pues mucha gente me preguntó que por qué no encontraba la respuesta correcta. No era que no estuviera, sino que estaba escrita de otra forma. Bueno, entonces tenemos este ejercicio y eran 3 factores, uno arriba y el otro abajo. Entonces tengo acá. Tengo x al cuadrado más x. Tengo aquí x al cuadrado más x. En el segundo paréntesis tengo x al cuadrado menos 16. Y en el tercer paréntesis tengo 4x más 16. Aquí. 4x más 16. Perdón, acá es 3 y aquí también. ¿Listo? En el primer paréntesis de abajo tengo x más 1. En el segundo tengo aquí era 16x al cubo menos 36x. Y en el otro tengo 3x al cuadrado menos, ¿verdad? 48. ¿Entendido? ¿Está bien escrito el ejercicio? Señor. Bien, listo, chicos. Entonces, observemos. Primer paréntesis del numerador. ¿Qué le puedo hallar yo al primer paréntesis del numerador? Factor común. Factor común. ¿Cómo quedaría ese factor común? 3x Bien, 3x, factor común ¿de quién? X a la de 2 x más X. De x, bien, más 1. más 1. ¿Listo?
Listo. Ahí ya no se le puede hacer nada más. Segundo paréntesis. ¿Qué le puedo hallar yo al segundo paréntesis? Diferencia de cuadrados. Muy bien. ¿Cómo me queda la diferencia de cuadrados? X menos X menos 4. Menos 4. X más 4. X más 4. Listo. Ahí ya no le puedo desarrollar nada. Tercer paréntesis. ¿Qué caso de factorización puedo aplicar? Factor Factor común. común. Factor común, ¿cuál es? 4. 4 factor común de. 16 de X más 4. Muy bien, de X más 4. Perfecto. Ahí ya no se le puede hacer nada al numerador. ¿Listo? Ahora, miremos. Primer paréntesis del denominador. ¿Le puedo hallar algún caso de factorización? No. Listo. Segundo paréntesis del denominador. ¿Le puedo sacar algún caso de factorización? Factor común. ¿Cómo quedaría el factor común? 4. 4. X. Bien. 4x. ¿Factor común de quién? 4X. 4X a la 2. Muy bien. De 4x al cuadrado. Menos 9. Menos 9. Muy bien. Listo. Perdón, acá son 4. 4x al cuadrado menos 9. ¿Le puedo seguir sacando algún caso de factorización más a este? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrado, ¿cierto? Entonces, permítame. Entonces, a este paréntesis. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo me quedaría esa diferencia de cuadrados? 2x ¿Sí? menos 3. Muy bien. Y el otro sería 2x más 3. ¿Le puedo seguir sacando algún caso de factorización a esta segunda parte? No, señor. Listo. Tercer paréntesis. ¿Qué caso de factorización puedo sacarle al tercer paréntesis? Factor común. ¿Cuál es el factor común? 3. 3, muy bien. Factor común de X al X a cuadrado. la X al cuadrado. Menos menos, 16. muy bien, menos 16. Y le puedo sacar aquí diferencia de cuadrado, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo me queda esa diferencia de cuadrados? X X menos 4. menos 4. Muy bien. Y x más 4. Entonces ahí lo que hicimos fue llegar, digamos, como al tope del ejercicio. ¿Sí? Ya no puedo seguirlo simplificando, descomponiendo más. Ahora lo que voy a hacer es simplificarlo. ¿Listo? Y pues esta parte es como la más sencilla, por decirlo así. Entonces yo digo, este 3 y esta x las puedo simplificar con algunos términos de abajo. ¿O no? No. Chicos. No. Señor. Bueno, entonces yo les voy a decir, si se puede. Esta 3 y esta x. Acá tengo una x y aquí tengo este 3. ¿Listo? Entonces, puedo cancelar este, puedo cancelar este. X más 1 lo puedo cancelar. Sí, señor, con el Sí. primer paréntesis del denominador. Gracias. X menos 4 y x más 4 también los puedo cancelar. Sí. Sí, Sí, señor. señor. Y el 4 También. 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 Entonces me dijo por acá el compañero, me dijo, el primer paréntesis lo va a cancelar. Este 4 también entraría a cancelar. La x ya la cancelé. Entonces estos aquí. Ahora, estos otros dos paréntesis también los cancelo. Por ende, la solución que me quedó fue
Fue la ¿Quiere siguiente. desayuno? Fue la No siguiente. hay pan. Listo, entonces yo les... Dame algo, algo. No, ya preparé el huevo. Por favor, chicos, cuando no estén utilizando el micrófono, sería pertinente que lo suspendieran. Gracias. Entonces yo les pregunto, tenemos esta respuesta, pero el denominador, si no estoy mal, yo se los entregué de esta manera. Cuatro x al cuadrado menos 9. Entonces yo les pregunto, estas dos respuestas que están acá, con esta de acá, ¿son iguales? ¿Son Sí. equivalentes? Sí, Sí, ¿cierto? Entonces, algunas personas llegaron a esto, pero pues la respuesta era esta, así como yo la había escrito. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio, por favor? Porque si necesito hacer aquí una claridad y ya se me va a acabar el tiempo. No, señor. Listo. Nótesen que si ustedes fueron juiciosos y observan esta respuesta en las opciones múltiples que yo les dejé en el quiz, esa respuesta no aparece así. Aparece así, sin este 4. Y fue cuando yo les dije que había cometido un error. Por ende, ese punto, digamos, como no tenía la respuesta correcta, lo que hice fue disminuirle el porcentaje y solo evalué los otros 4. ¿Listo? Pero este mismo punto vuelve a entrar en el siguiente quiz porque pues aquí hay unas cosas muy puntuales que toca trabajar. ¿Entendido? Sí, En el señor. quiz que Sí, ustedes señor. Sí, desarrollaron, señor. cada punto valía 0,8. Pero entonces yo quité el cuarto punto y cada punto quedó valiendo 1. ¿Sí? O sea que si tuvieron bien 3, pues su nota definitiva va a ser 4. ¿Sí? Siempre a la definitiva le sumamos un 1. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a enviar voy a enviar un nuevo link para poder concluir con